El BTR-60 es el primer vehículo de una serie de vehículos blindados de transporte de personal, APC, soviéticos de 8 ruedas. Fue desarrollado a finales de la década de 1950 como reemplazo del BTR-152 y fue visto en público por primera vez en 1961. Las siglas BTR significa Bronetransporter, literalmente transportador blindado. El BTR-152 y el BTR-40 fueron los dos primeros APC de producción masiva soviéticos desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial. Dieron al ejército soviético una experiencia útil con vehículos blindados de transporte de personal con ruedas. Sin embargo, incluso cuando fueron diseñados, no eran adecuados para las necesidades del ejército soviético, ya que carecían de techo, que se agregó en versiones posteriores designadas como el BTR-152K y el BTR-40B respectivamente. Los bajos valores de combate de los BTR-152 y BTR-40 quedaron expuestos cuando el ejército egipcio los utilizó durante la crisis de Suez y también cuando el ejército soviético los utilizó en los combates en las calles de Budapest durante la Revolución Húngara de 1956. Estas fueron algunas de las razones por las que se desarrolló el nuevo APC. Entre 1956 y 1957 se tomó la decisión de convertir todas las divisiones de fusileros y mecanizadas en divisiones de fusileros de motor y se redactó un requisito para un nuevo vehículo de transporte. El desarrollo se llevó a cabo a lo largo de dos caminos. Un vehículo más caro que eventualmente se convertiría en el BMP-1 para usar en divisiones de tanques y un vehículo más barato para usar en divisiones de rifles de motor que eventualmente se convertiría en el BTR-60. Se dieron los requisitos a dos oficinas de diseño, GAZ dirigida por Dedkov y ZIL dirigida por Rodionov y Orlov. Los requisitos establecían que el vehículo debía tener tracción total, al menos 2 ejes giratorios, suspensión independiente, así como movilidad y capacidad de vadeo que le permitieran operar junto a los tanques. También se suponía que el vehículo era anfibio. El equipo de diseño de GAZ comenzó a trabajar en el nuevo APC durante el invierno de 1956. A pesar de que el ejército quería un vehículo con techo completo con sistema de protección NBC, el diseño de GAZ no tenía esas características. Se argumentó que disparar desde el interior estrecho sería difícil y que la limitación de pérdidas no era una prioridad. El prototipo fue construido entre 1957 y 1958. ZIL desarrolló un diseño 6x6, el ZIL 153, similar en forma de casco al diseño GAZ. Había también otros 3 prototipos 8x8, Object 560, también conocido como MMZ 560, Object 1015, desarrollado por CAZ, y el Object 1015B, también desarrollado por CAZ. Se tenía un armamento montado en torreta y hélices de corriente también conocido como BTR 1015B y Object 1020B, desarrollado por CAZ. Todos los prototipos se enviaron y aprobaron las pruebas estatales en 1959. Aunque el Object 1015B funcionó mejor, se seleccionó el diseño GAZ y se le dio la designación BTR-60P. Oficialmente el comité que tomó la decisión lo hizo debido a la capacidad y experiencia de producción de la planta GAZ. La razón principal fue que el diseño de GAZ era el más simple y barato e introducía la menor cantidad de avances tecnológicos, lo que facilitaba su puesta en producción en masa. El BTR-60P tenía compartimentos de tripulación y tropas con techo abierto, lo que se consideró una seria desventaja. En consecuencia, una nueva versión con techo blindado, designada BTR-60PA, entró en producción en 1963. La capacidad de esta nueva versión se redujo de 16 soldados a 14 soldados. La aparición del alemán HS-30 APC, que estaba armado con un cañón de 20 mm, motivó la incorporación de la torreta cónica BP-1. Esta torreta, que fue desarrollada originalmente para el vehículo de exploración blindado anfibio BRDM-2, estaba armada con la ametralladora pesada KP-BT de 14,5 mm y una ametralladora tanque PKT de 7,62 mm. El nuevo vehículo fue designado BTR-60PA y entró en producción en 1965. Sin embargo, fue rápidamente reemplazado por el BTR-60PB, que tenía un mejor sistema de mira para las ametralladoras. El BTR-60 fue un diseño revolucionario para su época. Tenía un diseño no estándar para una PCA. El compartimiento de la tripulación estaba en el frente, el compartimiento de tropas en el medio y el compartimiento del motor en la parte trasera. Esto significaba que, si bien el BTR-60 no compartía algunas de las debilidades que tenían otros APC, tenía varias desventajas propias. En el BTR-60 el compartimiento de la tripulación está ubicado en la parte delantera del vehículo y tenía un techo, a diferencia del compartimiento de tropas, que recibió uno por primera vez con la introducción del BTR-60PA.
En el BTR-60P y el BTR-60PA, la tripulación está formada por un conductor y un comandante. El asiento del conductor está a la izquierda y el asiento del comandante está a la derecha. En el BTR-60PA, el BTR-60PB y el BTR-60PZ, la tripulación está formada por un conductor, un comandante y un artillero. La posición de las estaciones de conductor y comandante se mantuvo sin cambios en modelos posteriores. El artillero opera la torreta BP-1 utilizando la mira óptica PP-61A. En el BTR-60P, tanto el conductor como el comandante ocuparon sus posiciones ingresando al vehículo por los lados. El BTR-60PA se introdujo dos escotillas sobre sus estaciones y los miembros de la tripulación tuvieron que subirse a la parte superior del vehículo para usarlas. El método de entrada no cambió en modelos de producción posteriores. El BTR-60B introdujo una puerta lateral para el artillero en el lado derecho y puertos de disparo tanto para el conductor como para el comandante, y dos para el artillero, uno a cada lado. Para obtener más información sobre el puerto de disparo del BTR-60, consulte el sección del compartimento de tropas cerrar paréntesis. Tanto el conductor como el comandante tienen vistas hacia adelante a través de parabrisas a prueba de balas, sobre los que se pueden bajar las cubiertas de acero. En el BTR-60P y el BTR-60PA, las cubiertas tenían ranuras de visión y ranuras adicionales en ambos lados del compartimiento de la tripulación. Estos se eliminaron en el BTR-60PB a favor de dos periscopios en cada lado. En los primeros modelos del BTR-60P y el BTR-60PA, solo el conductor tenía un periscopio, mientras que el comandante tenía un reflector infrarrojo U3 extraíble. En el BTR-60PB, tanto el conductor como el comandante tienen tres periscopios en la parte delantera. El periscopio central del comandante puede ser difícil de ver porque está justo debajo de la luz infrarroja U3. El vehículo generalmente estaba equipado con una radio R113, sin embargo, algunos modelos utilizaron el R123. El modelo de producción inicial del BTR-60P carecía de visión nocturna y tenía solo 4 faros, 2 infrarrojos, 2 blancos, uno de cada tipo por lado. Estos permanecieron en todos los modelos BTR-60. Los últimos modelos BTR-60P fueron equipados con visión nocturna. El TKN-1, conectado con el reflector infrarrojo U3 para el comandante y el TWN-2 para el conductor. Esto se mantuvo, sin cambios en modelos posteriores. El compartimiento de la tropa está detrás del compartimiento de la tripulación y frente al compartimiento del motor. El BTR-60P puede transportar hasta 16 soldados totalmente equipados. Este número se redujo a 14 en BTR-60PB. Como el BTR-60P no tenía techo, estaba cubierto con una lona cuando viajaba en condiciones climáticas adversas. También se cubrió con lazos y lonas. Además, todos los modelos BTR-60 tenían 3 puertos de disparo en cada lado superior del casco a través de los cuales la infantería transportada podía disparar al enemigo con sus armas personales. La diferencia entre los modelos estaba en la posición de estos 3 puertos de disparo. El BTR-60P y el BTR-60PA tenían los puertos de disparo colocados en una fila entre el medio y la parte delantera del compartimento de tropas. En el BTR-60PB, los puertos de disparo fueron reubicados. Uno estaba al lado del conductor y el comandante. Debido a la ubicación del motor, en la parte trasera del vehículo, la infantería transportada debe subir y bajar por los lados en el BTR-60P o por las escotillas del techo en las variantes con techo BTR-60PA, el BTR-60PB y el BTR-60PZ. Para ayudar a la infantería a subir y bajar del vehículo, el BTR-60P tenía 2 escalones a cada lado del casco, uno entre el primer y segundo par de ruedas de carretera y el otro entre el tercer y cuarto par de ruedas. También tenía 2 pasamanos verticales a cada lado del compartimiento de tropas, así como uno horizontal en ángulo en el lado izquierdo del casco al lado del compartimiento del motor. El BTR-60PA introdujo otro escalón a cada lado del casco entre el segundo y tercer par de ruedas, así como 6 pasamanos horizontales en cada lado del vehículo, 3 en el lado inferior y 3 en el lado superior. Se eliminaron los verticales mientras que se agregó otro horizontal en ángulo en el lado derecho del casco junto al compartimiento del motor. En el BTR-60PB, el número de pasamanos disminuyó de 6 a 5 a cada lado del casco. La barandilla superior trasera se quitó del lado derecho, mientras que la parte superior central se quitó del lado izquierdo. El BTR-60P tiene 2 puertas a cada lado del compartimiento de tropas, una en la parte delantera y otra en la parte trasera, pero la infantería aún tuvo que desmontar por los lados. Mientras que el centro superior se quitó del lado izquierdo. Las puertas laterales se quitaron en el BTR-60PA. Fueron utilizados principalmente como salidas de emergencia y como puertos de disparo auxiliares. En el BTR-60PB se agregó una puerta lateral en la parte delantera izquierda del compartimento de tropas.
La armadura del casco está hecha de acero soldado y brinda protección contra el fuego de armas pequeñas y la metralla. El blindaje frontal puede soportar balas de 7,62 milímetros desde cualquier rango. El resto de la armadura puede soportar balas de 7,62 milímetros desde un alcance de 100 metros. El BTR-60P no tenía techo sobre el compartimento de tropas, lo que constituía una debilidad que podía aprovecharse fácilmente. Incluso los explosivos más simples podían acabar con un BTR-60P. El nuevo diseño del BTR con techo se llamó BTR-60PA. El BTR-60 tiene una suspensión de 8×8. Originalmente había dificultades para encontrar un motor adecuado para él. El motor de gasolina GAZ 40P de 6 cilindros, que produce 90 HP, tenía potencia insuficiente, mientras que el IAZ 206B de 205 HP era demasiado pesado. En cambio, el BTR estaba equipado con dos motores GAZ 40P de gasolina de 6 cilindros de 67 kW, ubicados uno al lado del otro en la parte trasera del vehículo. La potencia combinada de los motores es de 180 caballos, 134 kW. Cada motor impulsa dos de los ejes del vehículo. El motor de la derecha impulsa el segundo y el cuarto eje, mientras que el de la izquierda impulsa el primero y el tercer eje. Cada motor tiene su propia caja de cambios de 4 velocidades con un embrague controlado hidráulicamente con blindaje simple y un escape. Cada eje tiene su propio diferencial y se cuelga de barras de torsión transversales. Los dos primeros ejes tienen cada uno dos amortiguadores hidráulicos, mientras que el tercero y el cuarto solo tienen uno. El primer y segundo par de ruedas se pueden girar. Los espacios entre el primer y segundo eje y entre el tercer y cuarto eje son uniformes. El espacio entre el segundo y tercer eje es ligeramente mayor que el de los demás. La configuración de dos motores tiene la ventaja de que cada motor podría funcionar sin el otro. Esto significa que, si un motor está desactivado, no afecta al otro y el vehículo aún puede moverse, aunque a velocidad reducida. Sin embargo, esta configuración causó varios problemas que no existen en los vehículos monomotores o que no eran tan graves. El diseño en sí era complicado y la cantidad de trabajo que había que hacer durante el mantenimiento y la reparación era mayor que en los vehículos con un motor. Un solo motor. Los motores en sí estaban originalmente destinados al uso de camiones, lo que significaba que estaban trabajando en condiciones extremas no previstas originalmente para ellos. Debido a esto, las averías del motor eran frecuentes. El vehículo también utilizó grandes cantidades de combustible y se incendió fácilmente de todo en el BTR-70. La configuración de un solo motor se introdujo en el BTR-80. El BTR-60 es completamente anfibio, propulsado en el agua por un jet montado en el centro en la parte trasera del casco. Sin embargo, era propenso a averías. Cuando no está en uso, está protegido por las tapas de apertura lateral. Antes de entrar en el agua, se debe montar la aleta de compensación en la parte delantera del casco para evitar que el agua se inunde sobre la proa. Mientras está en su posición de viaje, sirve como armadura frontal inferior adicional. Los BTR-60 fueron producidos por Gorkovsky Automobilny Zavod, GAZ. El BTR-60P se produjo entre 1960 y 1963. El BTR-60PA entró en producción en 1963, seguido del BTR-60PA1 en 1965. Tanto el BTR-60PA como el BTR-60PA1 se produjeron hasta 1966. El BTR-60PAI también entró en producción en 1965, pero fue rápidamente reemplazado en 1966 por el BTR-60PB, que tenía un mejor sistema de mira para las ametralladoras. El BTR-60PB permaneció en producción hasta 1976, cuando fue reemplazado por el BTR-70. De acuerdo con estimaciones occidentales, alrededor de 25.000 BTR-60 fueron producidos por GAZ. Durante la producción del BTR-80, y por lo tanto después de BTR-60 de producción había terminado, había una serie de producción especial de 100 BTR-60PB, algunos de los cuales se han exportado a Irak. El primer uso de la Unión Soviética de los BTR-60 fue en el conflicto armado que ocurrió durante el Pacto de Varsovia Invasión 1968 de Checoslovaquia. Sin embargo, el uso en combate real fue escaso. En la década de 1980 la mayor parte de los BTR-60 en el ejército soviético había sido reemplazado por el BTR-70 y los BTR-80. Sin embargo, un gran número seguía siendo operado por tropas de segunda línea y fronterizas. De acuerdo con los datos proporcionados por la Unión Soviética durante la firma del Tratado FACE en 1990, había 4.191 BTR-60 en servicio con las unidades estacionadas en la parte europea de la Unión Soviética.
El primer uso de combate real del BTR-60 se llevó a cabo durante el conflicto fronterizo chino-soviética en Zhenbao, isla Damansky en el momento, en marzo de 1969. Las unidades de frontera que operan en la isla estaban equipados con el BTR-60PB, mientras que el Grupo Desprendimiento Frontera 57 estaba equipado con los BTR-50P y los BTR-50PK. El BTR-60 demostró ser un vehículo valioso, aunque sufrió grandes pérdidas debido a la gran cantidad de juegos de rol utilizados por los chinos y los errores cometidos por los comandantes de los APC derivados de su insuficiente experiencia de combate con los nuevos vehículos. Las altas pérdidas debidas a los impactos de los juegos de rol no fueron inesperadas, ya que la armadura del BTR-60 fue diseñada para proteger el vehículo del fuego de armas pequeñas y metralla, pero no de armas antitanques especializadas. La táctica más eficaz encontró para el uso de los BTR-60PB era en la cobertura de la infantería desmontada. Este es un trabajo más adecuado para los vehículos de combate de infantería que los vehículos blindados de transporte de personal, cuya función principal es transportar a la infantería al campo de batalla y proporcionarles protección con armadura durante ese tiempo. El BMP-1, el primer vehículo de combate de infantería producido en masa del mundo, comenzó la producción en 1966 y por lo tanto, el ejército soviético tenía un número muy pequeño de esos vehículos disponibles en el momento del conflicto fronterizo chino-soviético. Durante las luchas de marzo, los chinos lograron capturar 4 BTR-60PB y un T-62 MBT. Los BTR-60PB se utilizaron de nuevo durante el conflicto fronterizo al este del lago Zalanaskol en Kazajstán en agosto de 1969. Durante los combates, la armadura de los BTR-60PB resultó inadecuado. El BTR-60PB se utilizó en grandes cantidades durante la parte inicial de la guerra afgano-soviética. Esto se debió a que las unidades que se utilizaron originalmente para esta operación no eran la máxima prioridad del ejército soviético, que priorizaba a las unidades estacionadas en Alemania Oriental. Los mismos defectos de diseño estuvieron presentes durante este conflicto y el vehículo se volvió aún más vulnerable debido al tipo de enfrentamientos que tuvieron lugar en Afganistán. Los motores de gasolina GAZ-40P experimentaron frecuentes pérdidas de potencia y sobrecalentamiento debido al clima de las tierras altas tropicales para el que no eran adecuados. Además, la torreta del BTR-60PB no podía elevar su armamento lo suficientemente alto como para disparar a los muyahidines que atacaban desde terreno elevado. Al igual que durante el conflicto fronterizo chino-soviético, muchos BTR-60PB fueron víctimas de los juegos de rol. Debido a esos inconvenientes, los BTR-60PB fueron reemplazados por los BTR-70 tan pronto como fue posible hasta un punto en el que solo se usaron las variantes de comando de los BTR-60. También se utilizaron en Nagorno-Karabaj y Osetia del Sur. En 1990 se utilizaron en Vilnius en la independencia de Lituania. Una serie de BTR-60 fueron utilizados por el ejército georgiano entre 1992 y 1993 en la guerra en Abjasia. Rusia usó los BTR-60 durante la Primera Guerra de Chechenia, pero desde mediados de la década de 1990, los BTR-60 solo se han utilizado con las tropas fronterizas. En el servicio ruso muchas variantes del BTR-60 han sido reemplazadas por variantes del BTR-80. En 1992 el Estado separatista de Abjasia declaró la independencia de Georgia y comenzó la Guerra de Abjasia entre 1992 y 1993. Georgia envió sus tropas a Abjasia para estabilizar la región. La fuerza de 3.000 hombres estaba mal equipada con vehículos militares, con solo 5 tanques de batalla principales T-55, algunos vehículos de combate de infantería BMP-2, 3 vehículos blindados de transporte de personal BTR-60-70 y una pequeña cantidad de MRL, BM-21 Grad. A medida que continuaba la guerra, las fuerzas georgianas en Abjasia se fortalecieron. Los rebeldes no tenían AF-Bs de los suyos, pero capturaron a algunos equipos pesados de los georgianos. El BTR-60 también fue utilizado por los rebeldes osetios durante la Guerra de Osetia del Sur de 1991 a 1992. En un caso, rebeldes osetios apoyados por los BTR-60PB lanzaron un ataque contra el puesto de control georgiano. Un BTR resultó gravemente dañado por los proyectiles de 30 mm disparados por el BMP-2 georgiano y se vio obligado a retirarse, después de que el BTR-60 fuera encontrado por las fuerzas georgianas varios días después. Ataque fue reparado y utilizado por la Guardia Nacional de Georgia. Durante la guerra en curso en Donbass, el ejército ucraniano utilizó varias variantes de BTR-60. La Guardia Nacional de Ucrania ha desplegado BTR-60PB para operaciones de contrainsurgencia en el este de Ucrania. China revertió la ingeniería del BTR-60PB después de capturar 4 ejemplos durante el conflicto fronterizo chino-soviético en la isla de Zhenbao en marzo de 1969.
El programa se completó a fines de la década de 1970. Sin embargo, el vehículo no entró en servicio en grandes cantidades porque el sistema de carreteras primitivo de la República Popular China y el terreno accidentado significaban que el APC con ruedas no se adaptaba bien a las condiciones chinas, ya que carecía de la capacidad de campo a través de los APC con orugas en el inventario chino. Sin embargo, cabe señalar que antes de la división chino-soviética, la República Popular China importó 100 BTR-40 y 100 BTR-52 de la Unión Soviética y fabricó copias de esos vehículos, y estos sirvieron con el ejército chino hasta mediados de la década de 1990. La experiencia obtenida mediante la ingeniería inversa del BTR-60 ayudó a la República Popular China a desarrollar otros APC con ruedas más avanzados a finales de la década de 1980. Entre la multitud de países que utilizan los BTR-60, podemos destacar Afganistán, una serie de BTR-60 comprado a Rusia en 2002, 300 BTR-60 están actualmente en servicio. Cuba, actualmente unos 400 BTR-60 están en servicio. Egipto, actualmente 200 BTR-60 PB están en servicio. Irán, actualmente 150 están en servicio. Libia, actualmente entre 540 BTR-50 y BTR-60 están en servicio. México, la versión de extinción de incendios a base del BTR-60 comprado 30 variantes de la compañía de IRTIS y los convirtió en APC-70. Todos en servicio con las unidades marinas. Marruecos, actualmente hay más de 45 en servicio. Perú, actualmente 12 están en servicio. Yemen, actualmente hay 500 en servicio. Vietnam, actualmente 400 BTR-60 están en servicio. Corea del Norte, actualmente 1000 BTR-60 están en servicio. Nicaragua, en la actualidad 64 BTR-60 PB se encuentran en servicio. Las características principales son peso, 10,3 toneladas. Longitud, 7,5 metros. Ancho, 2,8 metros. Altura, 2,3 metros. Tripulación, 3 más 14 pasajeros. El BTR-60P sin techo original tenía capacidad 2 más 14, reducido a 2 más 12 en el BTR-60PA y 2 más 8 en el BTR-60PB. Armadura, acero soldado, de 7 mm a 86 grados, parte delantera superior del casco, de 9 mm a 47 grados, parte delantera inferior del casco, de 7 mm lados del casco, de 5 mm, parte trasera superior del casco, de 7 mm, parte trasera inferior del casco, suelo del casco de 5 mm, techo del casco de 7 mm, parte delantera de la torreta de 10 mm, lados de la torreta de 7 mm, dorador de la torreta de 7 mm, techo de la torreta de 7 mm. Armamento principal, una ametralladora pesada KP-BT de 14,5 mm con 500 rondas. Armamento secundario, una ametralladora coaxial de tanque PKT de 7,62 mm con 3000 rondas, planta motriz, un motor de gasolina GAZ 40P de 6 cilindros, 90 HP, 67 kW, 180 HP, 134 kW combinado. Potencia peso, 18,4 HP por tonelada. Suspensión, con ruedas 8x8. Altura del piso, 47,5 centímetros. Capacidad de combustible, 290 litros. Rango operacional, 500 kilómetros. Velocidad máxima, 80 km/h en carretera, 10 km/h en el agua.